Hola. Hola. Hola, Hola, buenas Hola. buenas tardes. Hola. Buenas tardes. noches. Buenas. Buenas a ¿Se todas. me Hola. oye? ¿Se Hola, te oye? ¿Se te te oye? oye perfectamente, Sí. se oye, se oye. Falta una por entrar y falta Bea Vea. que se está conectando y Marta. Mm. Marta es otra escritora, ya la conoceréis, que también está por aquí. Bueno, pues sabéis que esto se graba, o sea que todo lo que digáis se queda aquí grabado, pero nosotros encantados de teneros otra vez aquí. O sea, Igualmente. ha sido un placer enorme leeros, ya lo sabéis que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Lo siguiente, es un libro de esos que recordaré pues mucho tiempo, más que nada por Lucrecia, ¿no? Por Lucrecia y por el principio y por el final. Que no vamos a decir el final, no vamos a hablar del final porque esto se está grabando, pero el final se puede interpretar como cada uno le dé la gana. Aunque ya sé que vosotros lo hacíais, bueno, no voy a hablar del final, no voy a hablar del Mejor, final. mejor. Bueno, a mí me gustaría empezar preguntando cómo llegó a vosotros esta historia del tornado, claro, porque si lo bonito de leer una novela es que te lo pases bien leyendo, pero es que aprendas algo, que te descubra algo y que digas, jolín, o sea que cuando queráis el que queráis de los dos. ¿Gore? Pues nada, ¿no? Empezó en la documentación de la primera novela de Can Estrellas Fugaces, Sí, me que acuerdo, alguna os acordáis de Can Estrellas Fugaces. claro. Pero ya hace mucho tiempo, porque fue en 2017, yo creo. El tiempo pasa para todos. Yo Terrible. tengo por ahí también esa otra que publicasteis con seudónimo, que yo sí sabía que erais vosotros, pero no, no lo digo. Ah, Ferox. Sí, pero sí, qué pues bueno. con Can Estrellas Fugaces, como era una época parecida, porque era 1859. Esto es el 85, un poquito más tarde. Pues estuvimos viendo muchas cosas interesantes de esa época y ahí nos encontramos con el tornado que atravesó Madrid. Nos quedó grabado y ahí quedó almacenado. Y nada, pues buscando tema después de la última novela, siempre queremos hacer algo muy distinto de lo anterior, como para sacudirte totalmente. Ya. Todo, época, protagonista, forma, todo fuera, ¿no? Y entonces estábamos buscando algo muy distinto y nos volvimos a acordar, pues nos rondaba mucho esa época y nos volvimos a acordar de ese suceso que fue bastante llamativo, la verdad, porque fue un tornado, vamos, nos pareció asombroso que existiera y que no lo conociéramos, que la gente que vivimos en Madrid no sepamos nada de él, ¿no? Y en general, incluso madrileños de toda la vida nos han dicho que no saben, ni les suena, ni nada. Sí, sí. Y el caso es que fue fuerte, se cargó todos los árboles del Botánico, del Retiro, se cargó edificios, murió gente, hubo Ya. tranvías que cayeron, en fin, lo cuenta un poco la novela lo que es el desastre, ¿no? Mm. Lo contáis además muy bien contado, porque siempre digo que es de esas novelas que te sigue dando vueltas, te sigue dando vueltas a pesar de haber, yo ya hace que un mes o por ahí que la he leído y todavía me sigue dando vueltas y me sigue acordando de la pobre Lucrecia, pero bueno, no voy a dejar a mis compis que pregunten. Maite, cuando quieras. Maite la conocéis porque vino conmigo a la presentación. Claro, No, y me conocen de antes Sí, de también. hace mucho claro. ya. Somos hace Oh, muchos vale. años, sí, sí. De hace mucho tiempo. Bueno, a mí la novela me ha encantado, pero me ha encantado como todo lo que escribí vosotros. Ya sabéis que, vamos, soy fiel seguidora vuestra. Me gusta mucho cómo escribís en esta novela, cómo describís, cómo nos lleváis a una época que empezamos a leer y no hace falta viajar, ya estás viajando con vuestra novela, te metes directamente en aquella época y lo vives con Lucrecia, con los protagonistas y con todo. Me ha gustado muchísimo todas las referencias que tenéis, porque no solamente es al tornado, sino también que si Fernando VII hizo no sé, que si este no sé cuánto. Bueno, el meter a Goretti en la novela, o sea, me encantó también. O sea, el cameo de Goretti me, me levantó unas risas. Entonces,
mm, vosotros decís que tenéis documentación de la época de Estrellas Fugaces, pero en esa documentación viene también todo el tema de la montaña esta, o lo sabíais vosotros, de Fernando VII lo llamaban así, o aquí estaba el león este que se llamaba de esta manera, porque tenéis que rascar para poder saber, digo Y, yo. hombre, siempre partes de un principio de documentación que es o lo que tú sabes o alguna peli que has visto o tal, pero a medida que vas investigando en la novela, claro, vas profundizando en toda la época. A nosotros nos gusta mucho eso que tú dices, que creo que es muy acertado, el viaje inmersivo que propones al espectador, ¿no? Tú Claro, quieres que el espectador viva en la novela y que esté rodeado pues de los olores, de lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, cómo es el aire allí, de manera que estás un poco dentro de la novela. Claro, para estar dentro de la novela requieres mucha documentación, pero solo aquella que sirve para la trama. Entonces, claro, hay un montón de documentación que desechamos, el claro, 80% no entra en la novela. Y luego hay una pequeña documentación, que es la que sí entra, que aborda bueno, pues dónde están ellos y lo que se van encontrando y que de alguna manera colabora, digamos, en la trama, ¿no? Y en ese sentido, pues vas descubriendo, claro, yo sabía lo de la montaña de los gatos, por ejemplo, pero sí, a modo particular y no con el detalle de que eran los caprichos de Fernando VII, claro, tú vas investigando y vas estudiando y vas descubriendo cosas. En ese sentido, nosotros somos los primeros lectores, porque somos los primeros que decimos, mira qué curioso era esto, mira aquí por dónde van a pasar, qué curioso, o lo del tornado, ¿no? Que es una cosa muy loca y que efectivamente muy poca gente conoce. No hemos encontrado a nadie que nos diga, sí, sí, yo lo sabía. no, no, yo Nadie tenía lo ni idea. sabe. Y es una cosa bastante dramática que un tornado asolara Madrid y que recorriera medio Madrid de norte a sur, o sea, de sur a norte, y atravesara en diagonal toda la ciudad y matara a no sé cuánta gente y derruyera miles y miles de árboles, literalmente. Creo que en el Retiro hizo volar 6.000 árboles. Es una Fíjate. tragedia bastante Y grande, ¿no? queda uno, ¿no? Por lo que decíais en vuestra novela, no hay uno todavía. Quedan dos que sobrevivieron y creo que en el Botánico no queda ninguno, ¿no, Gore? Ya, es que en el botánico fue peor en realidad. Además es bonito porque el botánico acaban de traer muchas especies, acaban de hacer una expedición a toda Latinoamérica y acaban de traer muchas especies. También estuvimos leyendo la expedición. Una cosa bonita de la documentación que dices, Maite, ¿Mm? nos pasa a nosotros que con la novela, al escribirla o incluso si la releemos, es como si estuviera agujereada por verticales de documentación. Es decir, ahí solo hay una frase, pero nosotros vemos ahí pues todo lo que hemos leído detrás, ¿no? Como Claro, historias que la acompañan. Lo que pasa es que es verdad lo que dice José, que tampoco la puedes meter toda, tienes que hacer un filtro de solo la que te va a dar época, la que te va a dar el estar ahí. Porque si empiezas a volcar todo lo que investigaste es absurdo, todas esas historias se entremeten con la principal y se convierten en ruido, acaba siendo demasiado, ¿no? Entonces yo creo que para los escritores muchas veces la documentación más que conseguirla es quitarla, el problema. Porque realmente encuentras historias fascinantes, pero claro, no las puedes meter todas. Por ejemplo, de la isla de Ons pues encontramos unas revistas, hay unos antropólogos, una gente como muy loca por esa isla que es muy pequeña y tienen todo estudiado desde la comida, las costumbres, cómo es el carnaval. Claro, te lo lees todo, pero no vas a contar todo eso. claro. Eso te sirve para estar tú ahí y después conseguir que los Muy lectores bien. estén ahí también. Pues luego ya, si Pepa quita la grabación, podríamos hablar un poquito del final. Eso, off, off. Por eso, pero Luego sí, no, sí, sí, luego si sin queréis grabar, para no hacer cuando spoiler. terminemos, Bueno, muchas gracias, en un ¿eh? momento dado lo puedo pausar y no sale, ¿vale? O sea que, pero bueno, todavía no hemos llegado al final. No, 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 no. Muchas Bueno, gracias. Bea, Vea, está. sí, sí, Bea está. El micro, Bea, Es que no me abajo, hago con este ya, ratón. ya, Ah, vale. ya, ya. Estaba comentándole a mi hermana que trabaja en el Museo de Historia de Madrid lo del Ay, qué libro miedo. este. No, 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 tranquila, no te voy a sacar. Es que le hablé mucho del libro y se lo había olvidado. Y ahora me dice, déjamelo. Digo, claro que te lo voy a dejar. Es que ellos en el Museo de Historia no tenían ni idea de esto. No lo sabían.
Es una cosa Bueno, Fíjate, curiosísima. es muy curioso, es que no lo sabían en el Museo de Historia de Madrid, pero bueno, ahora se lo voy a decir a todo el mundo. Fíjate Y que, perdona, Bea, fíjate que incluso años después, hasta bastantes años, se organizaban visitas turísticas a los sitios afectados por el tornado, donde había fíjate, habido muertos. Bueno, un poco este rollo macabro de ir a ver los sitios, ¿no? Aquí se derrumbó el lavadero, aquí se mató a no sé cuánta gente, aquí cayó el muro y mató a los obreros del cementerio. Y era tanta gente la que acudía, porque muy atraídos por este rollo macabro, que el ayuntamiento tuvo que prohibir las visitas. Y yo creo que a fíjate. partir de ese silencio, de ese intentar, oye, no le demos más luz a esto, que fue una cosa terrible, ha quedado como un poco ocultado por la historia, ¿no? Como enterrado. Pero efectivamente es una cosa que no se sabe. ¿Te parece es lógico? No, solo te digo que te parece lógico. Vale, Dile, no la dile, metas, no la Vea, metas. dile a María que puede hablar, aunque no la veamos, que Claro. puede decir algo, No aunque me puede está mirando con asomarse. cara de asesina, como diciendo, ¿por qué me metes a mí en estos líos? Vale, pero yo con mi hermana Yo María, estoy Hola. convaleciente de una pierna. Hola. Cuando llegue al museo veré a ver qué documentación tenemos al respecto, porque la desconocía completamente. Pero Muy sí, me curioso. parece muy interesante. Ahora voy a leerme yo el libro y voy a indagar sobre qué podemos tener sobre este tema, Pues nada, porque ya nos seguro que contarás. tenemos algo que algo habrá. Tiene que haber alguna documentación de algo, Sí, sí, algún hay mucha grabado o algo. documentación, ¿eh? Porque nosotros hemos encontrado documentación, incluso en los periódicos no había fotos todavía, pero hay muchos periódicos que recogieron estudios muy Claro, pormenorizados que se hicieron los días siguientes con análisis al milímetro, muchas ilustraciones, o sea, la noticia y hubo documentación con la que hemos trabajado nosotros. El hecho está documentado, lo que pasa es que el pueblo, digamos, la gente lo ha olvidado. Ha pasado por encima de Madrid y se ha olvidado. sí, sí, no es increíble. Me chocó muchísimo. Imagino toda la documentación que habéis encontrado por la Hemeroteca de Madrid, por el archivo de Villa. Sí, hemos, sí, hemos trabajado Las periódicos, claro. fuentes, claro, en la hemeroteca tienen todo, pero seguro que en el museo voy a indagar a ver si tenemos también algo que haya pasado de las otras instituciones hacia el museo, de algún grabado o algo de la época, o alguna foto. No, ¿de qué época era? ¿Qué año era? en 1800, 85, 85. 86. 66, Ujú. Ay, perdón, 86. Pues estoy yo buena. indagaré a ver si Pues encuentro material sobre hay el tema. muchos grabados, ¿eh? Porque se Claro, hacían grabados en vez de fotos sí, para el sí. periódico. Por eso le he preguntado la fecha, digo, para saber qué y cuándo me reincorpore. Que lleva Cuando una termine su baja. convalecencia un poco larga, Ya nos contarás, indagaré sobre María, el tema. Sí. ya nos contarás. No, porque a María ya le ha dado la curiosidad, que pasa, como lleva Sí, tanto tiempo sí, de baja que, Ya, pero vamos. ya. claro, ya Pero 3 meses y voy para el cuarto mes. Pues Bueno, nada, pues a ver si te recupérate entretiene el pronto. libro y te lo pasas Sí, un poco mejor ahora me lo también. voy a leer. Vamos, ya el os, es- siguiente en leerme es este. ya os escribiré si María encuentra cosas interesantes y así. Genial, qué Claro, sí, bien. sí, Y tal. porfa. Bueno, pues nada, yo es que a mí el libro me gustó mucho, bueno, ya os lo dije cuando nos vimos en la presentación, me encanta, o sea, es que me lo he pasado muy, muy bien. Me ha gustado, o sea, Lucrecia es de las protagonistas femeninas más maravillosas que he leído en mi vida, o sea, es una mujer, es maravillosa, sencillamente No, Vea, preciosa. ¿no te ha recordado a la película de Forrest Gump? Sí, sí, sí. Y que es una maravilla. Es una maravilla de película, pero la fuerza que tiene Lucrecia y tal, o sea, me ha gustado muchísimo. Pero yo quería preguntarte una cosa que no tiene nada que ver, es un absurdo, pero es que no entendí muy bien. ¿Algún significado debe tener el tema de los relojes? Sí, Explícame Claro, por qué está obsesionado con los relojes, por qué está en el cuarto y por qué, bueno, no sé si alguien ha acabado el libro, y todo por el qué, mundo, por Dios, vea. este, a ver, sin contar muchos spoilers para la gente que está viendo el vídeo a posteriori, ujú, los relojes, bueno, hay toda una reflexión sobre el paso del tiempo en la novela. La novela Mm, transcurre en una noche, en una tarde y una noche, que es lo que tardan los personajes en llegar del sur de Madrid a Ventas, ujú, pero también transcurre a lo largo de muchos años de vida de Lucrecia, desde que ujú, está pequeñita y en teoría hasta que viaja a Madrid y entonces encuentra, bueno, pues este hombre el que se va a enamorar
pero hay una reflexión y un peso importante del tiempo en la historia y de dos cosas con respecto al tiempo. El momento en el que se nos presenta un camino y nosotros decidimos si vamos o no por ese camino, que hay muchos personajes que se enfrentan a este dilema en la novela, Lucrecia y Enrique entre ellos. ¿Debemos seguir este amor o para no hacer daño a este hombre con el que ella está recién casada, que es además el mejor amigo del chico este del que se enamora, o debemos olvidarnos de nuestro amor? Y hay muchos personajes que en este hay un momento del tiempo, un momento de su línea vital en el que se enfrentan a un reto que deben aceptar o deben pasar, ¿no? Y hay mucha gente que pasa del reto, mucha gente que no es capaz de enfrentarse al reto y eso de alguna manera cambia su vida, de alguna manera no, cambia su vida. Ujú. En el mismo sentido, hay un peso en lo que el tiempo nos hace a nosotros, ¿no? El tiempo que pasa para todos, cómo nos afecta, no, no me refiero solamente en términos de edad, ¿no? Por ejemplo, cómo afecta a Casio, que es el tipo, el tío de Lucrecia, cómo le ha afectado en el tiempo que la niña en algún momento le dice, tú tuviste que ser algún adolescente en algún momento y tuviste que estar enamorado y tuviste que tener ilusión por una chica. ¿Qué es lo que te pasó, no? Bueno, pues lo que nos pasa es que la vida, ¿no? Que nos pasa por encima y nos arrolla, ¿no? Se nos lleva por delante. Y en ese sentido hay mucha relación con el tiempo en la novela. Qué guay. Nosotros era Qué muy bonito. importante el paso del tiempo. El paso del tiempo con todo lo bueno y lo malo que nos hace, ¿no? Que nos hace bastantes cosas malas también. Mm. Qué guay. Vale, vale, vale. Genial. Genial, perfecto. Lógico. Perfectamente lógico. Sí, sí, me gusta la idea, me gusta. Pues De nada, hecho, dejo. usábamos para el recurso este de el momento clave en el que se van a enfrentar a si sí o si no, si van a cambiar su vida, recurríamos siempre a la misma frase, que no me acuerdo cuál era otra, tuvo la oportunidad de elegir otro camino, pero no sé cuánto. Y siempre elegimos esa frase en cada momento clave, porque muchos de estos personajes se enfrentan a ese momento, ¿no? A lo Sí, largo de toda la novela. sí, Y sí, 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 algunos sí, de ellos es, superan la prueba, digamos, y dan el paso para intentarlo, por lo menos, para luchar. Y hay otros que no, hay otros que dan el paso atrás y no sí, se sí, enfrentan. eso es una cosa que me ha gustado mucho de la novela. Además, cada paso, cada fase, tienes que tomar una decisión. Y y la tienes que tomar tú, o sea, no te la dan. No te Claro, viene dada por las circunstancias. Las circunstancias te colocan en una situación que no es así. Tiene que ser así o así. eso Eliges. es. Eso me ha gustado mucho. Y bueno, todo me ha gustado. ¿Qué te voy a decir? Bueno, Qué dejo bien. que pregunten más, pero muchísimas gracias. Gracias Y a ti. gracias por escribir esta obra porque me ha gustado muchísimo. Qué bien. Gracias. A ver. Pepa, no se te oye, perdona. Tere, No se Ahora, oye, sí, ahora. me olvido que no Buenas se oye. tardes, José. Buenas tardes, Goretti. Qué bueno volver a veros. Bueno, igualmente, ya Tere. sabéis lo que pienso de la novela. Para mí ha sido una de las mejores lecturas del año pasado. Qué bonito. Además que la leí ya pues hace como un par de meses y es que la recuerdo como si la hubiera leído ayer mismo. Escribís tan bonito y lo hacéis todo tan bien y tan... Es que yo no tengo más que palabras buenas. De hecho, la he regalado dos veces estas navidades, que lo Qué sepáis. bien. Porque junto con otra novela para mí han sido las mejores que he leído este año. Y luego, pues bueno, que además la fecha, pues ya os lo comenté, que es el 12 de mayo, es el cumpleaños de mi hija, entonces pues voy a tenerlo cada vez que llegue su cumpleaños, me voy a acordar de vuestra Qué novela, bien. es así. Eh, ya os hice muchas preguntas cuando estuvimos en la presentación, pero yo tengo por ahí dos curiosidades que una me parece muy dura, que es cuando están en la iglesia y cuando está el niño y está el Cristo boca abajo. ¿Todo eso es verdad? Por Ah. aquí. Ujú. Ajá. Mm, Ajá. No, no, es ficción. Es ficción. Jolín, es que a mí ahí me teníais con el corazón en un puño. Yo decía, madre mía, ¿esto será real Es o real es que solo había un ficción? Cristo, porque al barrio se le llama Cristo de las Injurias. Había Sí. un Cristo que era muy famoso, El pero entorno es real.
Mm. Sí, El pero del barrio barrio de la real. Real. Pero todo lo que está, bueno, perdona, ahora. Nada, no, no, soy yo la que te interrumpí, al contrario. No, que todo lo que pasa en la escena de la iglesia, que es muy trepidante y muy intensa, es ficticio, es pura ficción, es pura narrativa, vamos. Lo que pasa es que coges detallitos de aquí a allá, porque efectivamente se cayeron muchos edificios, atraparon gente dentro. Incluso pasó una cosa curiosa, bueno, que ocurre que se cuenta en la novela, que es que hubo edificios que cayeron al día siguiente y la gente ya estaba dentro pensando que, bueno, que habían sobrevivido y que se habían salvado y los pilló unas horas después de que pasara el tornado, ¿no? Pero sí, joder. sí, toda la parte del Cristo boca abajo, todas esas maldades de los autores para hacer una escena Maldad. Jo, pues me lo hicisteis pasar mal. Eso, muy y yo maquiavélica. siempre que vienen unas alcantarillas, ya estoy pensando, Dios, van a venir las ratas que no las soporto. Es que es superior a mis fuerzas, de verdad que cuando en una novela veo que se meten en las alcantarillas, digo, no puede ser. Van a venir las ratas, esos bichos asquerosos que me lo hacen pasar fatal. Y me lo hicisteis pasar mal Dime, en esa vea, escena, ¿eh? Confieso que yo esa parte no la pude leer, ¿eh? Ay, qué No horror. la pudiste leer. No pude. Tengo lo que se llama musofobia o lo que sea, y musofobia. esa parte me la tuve que saltar. Lo siento mucho. No, No puedo. Mi yo hermana la está leo, diciendo que pero la Mi tampoco, leo hermana pero así, también. ¿sabes? Mira, no yo puedo. O leo sea, yo no así. puedo. No puedo. Es una La cosa que es que parte, no, 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 no. la Vale, parte ya que no venden interrumpo de más, perdón. ratas, ya sea en esta novela o en otra que salen en muchas novelas, la leo así. Ay, no puedo, no puedo. Y Bueno, tú tapándome piensas los que ojos. nosotros aprovechamos ese miedo porque lo que estamos intentando ahí es meter al lector en una situación, bueno, pues muy difícil, ¿no? Y aprovechas, no es una cosa que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Como tú dices, sale en mil sitios este asunto de las ratas en las alcantarillas o esta desbandada de miles de ratas que pasan por tus pies, que es una cosa muy desagradable, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es aprovechar todos los recursos que nos da, pues igual que nos da la alcantarilla a las ratas, también nos da que hay poca luz, también nos da que hay una alcantarilla que está medio inundada, que tienen que meterse hasta el pecho, en fin, todos los recursos que te permite una alcantarilla, porque si los metes en una alcantarilla, será para algo, claro, no para que estén paseando por allí, se lo pones lo más difícil posible. Es Sí, que pero ya te digo que las la ratas, escena esa, cuando se meten ahí, es pues súper, dura. súper, súper, súper. Pero Como ahí, yo digo, para leerla, sí. No, no, súper, yo como que te falta como la respiración y dices, jolín, ¿saldrán o no saldrán? Y por fin he descubierto por qué en Madrid es tradicional el bocadillo de calamares. Muchas gracias, porque yo no lo sabía y por fin lo he descubierto. De verdad que Bueno, eso, muchísimas eso tiene gracias. cierto truco, ¿eh? Eso te lo cuenta Gore. sí, a ver, eso es otro recuerdo de la primera novela de Can Estrellas Fugaces, que habíamos creado este episodio. Es como un vínculo, puesto que la novela sucede poco después, no podíamos evitar tener un poquito de vínculo con Can Estrellas Fugaces. Y ahí había un comisario, el comisario Granada, que, bueno, había toda una trama, para quien la haya leído la recuerde, que estaba haciendo una investigación y entonces invitaba a sus hombres a comer, bueno, les pagaba una comida y en ese momento se inventaba el bocadillo de calamares porque se tenían que llevar la comida encima y entonces le decían a la señora que por favor los metieran un pan y la señora se quejaba, le parecía que iba a ser una porquería eso. Qué bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Esa yo creo que es la única novela vuestra que no he leído. La voy a buscar y la voy a leer. Muchísimas gracias por Gracias a hacérmelo ti. pasar también. Pues Teresa es la primera, tendrá la bisoñez del que escribe por primera vez, pero también tendrá el encanto de quien está pues en su primera novela, ¿no? Que siempre intentas meterlo todo. De hecho, Muchísimas otra cosa que gracias. has dicho tiene conexión, porque queríamos, ya en esa novela también aparecía el Madrid de abajo, que es algo que es bastante fascinante de Madrid, Mm, porque aquí salen las alcantarillas, pero si te acuerdas también los viajes de agua, como que luego encuentran un estrato todavía más antiguo que es los viajes de agua de los árabes. Y es que es bonito que Madrid tiene como una ciudad por abajo, ¿no? De alguna sí, manera. es cierto. Entre todo lo que tiene debajo, tiene alcantarillas, viajes de agua, restos Y de la ratas. playa, restos de la ciudad que fue, de las ruinas, en fin, tiene de todo Pasadizos por del ahí. Palacio Real.
Mm. Túneles Qué bueno. entre sí de comunicación, ¿no? Yo seguiría preguntando miles de cosas, pero somos muchas. Que muchísimas gracias. Gracias Y a que os ti. espero en la próxima, ¿eh? Ojalá. Vale, Ojalá gracias. sea pronto. María Jesús está en Barcelona. Buenas tardes, Coretti, José. ¿Qué tal? Hola. Yo soy virgen con vosotros, o sea, me habéis desvirgado con esta maravillosa novela y la verdad es que me ha encantado. Lo que pasa que yo soy la que se enrolla y me ha sorprendido, por eso he puesto esa cara de sorpresa que me ha dejado Pepa antes y porque siempre me hablo mucho. Pero acabo de salir de unos estudios y últimamente he salido precisamente el sábado me examiné de ética y sobre la moral y todo esto. Entonces, aquí yo, no, yo desconocía lo del tornado en Madrid, pero aquí hace 18 años en San Feliu hubo un tornado que de hecho mi familia, yo vivo en un noveno. Y estaba mi madre y mi sobrina con mi hermana y no las mató de milagro porque toda la vidriera del comedor con todo el mueble y la televisión salió despedida. Mm. Y ellas porque estaban preparándose en el baño, las tres ahí apretujadas y discutiendo, y eso fue lo que las salvó, ¿no? Entonces, de alguna manera, los tornados pues hacen mucho daño, pero creo que vosotros con el tornado, a lo mejor se me va la pinza, ¿eh? Es como la conciencia moral y muestra la ética, porque a lo largo de todo la devastación que va a hacer, o sea, estáis mostrando todo, todo el hambre, las distintas personas que cómo se enfrentan. Incluso yo tenía mi duda cuánto tiempo pasaba, sabía que era poquito, unas horas, un día, porque no, la historia, los, los personajes aún están traumatizados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habéis concebido la fuerza del tornado como esta fuerza ética, pero no en el sentido de un castigo, sino, o de corregir, sino como algo que expone todo lo que está roto, las instituciones, los vínculos, incluso las personas, porque es también como un tornado interior que va pasando en los personajes, y hasta qué punto esa mirada amoral de la naturaleza va a dialogar con vuestra visión del ser humano. Lo siento mis preguntas retorcidas, pero soy No, la retorcida. pregunta me parece súper buena y además creo que no la podemos explicar mejor que tú porque lo has explicado muy bien. Está todo lo que tú has dicho. El tornado es una excusa para hablar de un montón de cosas, ¿no? Y para hacer un viaje sobre muchas cosas, sobre los personajes, sobre Madrid, sobre la situación de Madrid, porque contar el tornado te permite contar muchas cosas que pasaban en Madrid. Hay un tornado que les pasa por dentro a los personajes, no solamente el tornado que les pasa por fuera, sino el tornado que les afecta por dentro. Hay, no quiero develar mucho, pero hay incluso en el tornado una propia evolución de transformación. Y luego la novela, eh, piensa que la novela María Jesús era Mm, el- la reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que debemos y lo que queremos hacer. Y en ese sentido el tornado es perfecto para ponerlos en esa tesitura, ¿no? Porque es el tornado lo que despierta todo eso. Y también eso de alguna manera, que tampoco quiero contar mucho, ¿eh? Al tornado incluso le afecta, ¿no? En un cierto momento todo ese conflicto, ¿no? Todos los personajes están abocados a enfrentarse, como decíamos antes, a un momento en el que tienen que decidir qué tipo de personajes son o qué tipo de personaje quieren ser. Y algunos no llegan a ser mejores y hay otros que luchan por ser mejores. Y bueno, el tornado yo creo que era un poco eso. Gore, tú estás de acuerdo, ¿no?
Goretti está muy callada. No, estoy de acuerdo con José en que lo que has dicho, tal como lo has dicho, ha estado perfecto. Es que me resulta difícil responderte porque en tu pregunta ya iba todo, porque Es que realmente ha vengo de sido... Rorty, ¿sabes? Entonces he hecho una evolución ética Sí, sí, está genial que vengas justo de ese aprendizaje porque la verdad es que has expresado lo que queríamos contar. La semilla de la novela, aparte de la semilla de que hubo un tornado en Madrid y tal, nosotros estábamos buscando un conflicto que expresara ese momento que todos hemos vivido una vez, dos veces, ¿no? En el que dices, vale, una decisión que tomo, a todo el mundo le ha pasado de alguna manera, ¿no? La más fácil es esta, la de la infidelidad, a lo mejor. Bueno, no sé si es la más fácil, pero es muy, muy clara sobre todo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Mando toda mi estabilidad, mi vida, por una pasión? ¿La arriesgo o no, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Eh, Y o es que bueno, realmente se usa la metáfora del viento, porque es que te sacude, te desmonta por dentro. Es, es que, claro, habéis tocado tantos palos, lleva tanto a la reflexión, a mí me ha llevado tanto a la reflexión, que es como un viaje de emociones constantes. Allí es cómo te enfrentas a un momento decisivo, una bifurcación en tu vida, ¿no? ¿Cómo afecta mental, emocionalmente, espiritualmente, en tu ser más profundo? No sé, me parece alucinante que hayáis escrito esta novela a cuatro manos. O sea, yo no sé, no os conocía, sois... Sí que había escuchado hablar de vosotros, pero no había tenido un libro en mis manos y realmente me quito el sombrero porque lo he disfrutado muchísimo. Voy a hacer como Tere, voy a investigar más porque, bueno, ya sé que tengo una manera diferente de leer las historias, necesito que me muevan, sentir las emociones y que me creen cuestiones y cómo yo lo haría y si conecto con los personajes y realmente ha sido una auténtica maravilla, de verdad. Muchísimas gracias. Qué bien, gracias a ti. No, no, esa es la idea. Hay que mover algo dentro del lector, nosotros entendemos, ¿no? Hay que tocar, bueno, pues eso, rascar un poquito ahí dentro, ¿no? Que el lector haga, "Ish, aquí me está tocando en un sitio me identifico perfectamente con esto". A veces lo consigue y a veces no, porque es muy difícil tocar ahí, ¿no? Y que eso esté bien calculado y bien conseguido. Pero sí, sí, la idea es siempre esa. Vale, muchísimas gracias. Dejo paso a mis A ti. compañeros. Antes de seguir, vamos a hacer lo de la fotografía de grupo, que es una captura de pantalla. Oye, que vosotros también podéis poner el libro, ¿eh? Yo no lo tengo aquí. yo sí, pero tengo que ir un momento a buscar a la O estantería. ves a por ahí. A ti te le pongo luego, José. Vale, Mira aquí. Ya está. Muy bien. Estefanía, Hola José Goretti, buenas ¿qué tardes. Hola, ¿qué tal? tal? Qué gusto veros otra Buenas. vez aquí, aunque estuvimos en la presentación y Es hablamos de verdad. lo humano y de lo divino. Oye, por cierto, quiero aprovechar para agradecer a los que pudieron venir a la presentación, a los que pudieron venir, porque nos hicieron súper felices. Fue una presentación muy especial para nosotros. sí, Teníamos muchas ganas, nos hacía mucha falta esa presentación y fue muy, muy, muy bonita, muy pero si bonita. además estuvimos en primera fila, José. Sí. Ya lo- Fue muy bonita, Pepa, de verdad, ¿eh? Sí, En términos personales, muy bonita. sí, nos encanta ir a las presentaciones y nos encanta, una vez que hemos leído el libro, a hablarlo con vosotros, porque descubrimos cosas, siempre además, aunque lo hablemos entre nosotros, pero sí sabemos que nos gusta, pero a lo mejor hay cosas que lo hemos visto de otra manera, ¿no? Y al hablarlo Claro. con vosotros, pues es lo bonito de los encuentros con los autores, ¿no? O sea que, bueno, ¿Barcelona Estefanía, no te van a dejo. venir? ¿Qué? ¿A Barcelona no venís, San Jordi?
Ya veremos, Por No lo fin. sabemos. Ojalá, ya veremos. Oye, pues estaría muy bien, ¿eh? Que siempre tengo que ir yo para allá. Pues ojalá. bien, Ahora, Estefanía, Ya esperemos que os, mejoren un poco los trenes, ¿eh? Que yo ahora no me muevo, ¿eh? ya. ya os dije en la presentación, bueno, y en la reseña, que bueno, como Tere, yo creo que como el resto de mis compis, ha sido una de las mejores lecturas. A mí me gustó muchísimo. Una cosa que no habíamos tenido noticias de ella, de que hubiera habido un tornado de esas características en los Madriles. ¿Y hay alguna parte de la historia en la novela que os haya gustado escribir? O sea, quiero decir, que hayáis disfrutado de decir, jo, cómo nos ha quedado de bonito, esto era lo que queríamos plasmar. Ore, Bueno, disfrutado y dolido el final, que hemos dicho que no íbamos a hablar de él. Pero Es sí que el diré final es muy que, bonito. sí diré que no sabíamos, mientras escribíamos, lo habíamos hablado en la presentación, que no sabíamos qué final iba a tener, ¿no? Que eso también le da a la novela, pues la veracidad, o sea, lo hicimos también un poco a propósito para que estar con los protagonistas, en el sentido de que ni ellos ni nosotros sabíamos qué decisión iban a tomar y cómo iba a acabar todo. Entonces, bueno, muy, muy tardíamente decidimos el final. De hecho, decidimos 1000 finales diferentes, hablamos de miles y en Bueno, lo del un momento final dado vino eso como una es luz, como cuando te otra baja cosa. del cielo una luz y era, ah, tiene que Bueno, ser este. Y nos miramos los dos como diciendo, "Uf, no, 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 venga, sí." Como, bueno, creo que nos quedamos todos con la boca abierta con ese final. claro. Y entonces, bueno, en ese sentido ha sido el crisol de la novela sería ese, ¿no? Sí. Sin hablar mucho más, porque todo el rato estamos No, todos no, deseando hablar del final y vamos a hacer un no, no. spoiler del para la final. gente que no la ha leído, que no le estemos jodiendo el final, cuando Ore se refiere a que nos ha dolido es porque fue muy doloroso de escribir en términos de pura Ya. narrativa, o sea, era muy difícil, muy difícil. Es un final muy largo, son, no sé si son 20 o 20 y pico páginas o Mm, 30 páginas de constantes emociones muy, muy, muy intensas, muy duras, muy fuertes. Y era un final muy bonito. A nosotros es un final que nos encanta, nos parece el final perfecto. Luego, sí. cuando estemos en pausa, lo hablaremos con más calma. Pero, pero sí, sí, el final. Y yo particularmente disfruté mucho, mucho, mucho escribiendo a Regina Subarte, la tipa esta la viuda de Munchausen, que se Mm. encuentra en el retiro, yo era escribir sobre ella y me reía yo solo con las cosas que iba diciendo. Es una tipa muy graciosa, ¿no? Muy ocurrente. Fue un personaje que nos gustó mucho, mucho, mucho. Qué Y bueno. también me gustaba mucho escribir sobre Arrieta, sobre este malo que también sufre una transformación durante la novela, que Mm. es una transformación muy difícil. Y a mí me gustaba mucho también escribir sobre Arrieta. Bueno, y de Lucrecia. A mí la parte de Ons, la parte de Galicia, me parece la parte más bonita de la novela. A mí me llenaba escribir sobre Lucrecia, sobre su infancia o la adolescencia, me gustaba mucho más que incluso la parte, digamos, de aventuras del tornado, ¿no? Esa Bueno, parte pues me nada, gustaba mucho. aquí nos dejáis esperando a la próxima. Muchas Ojalá, gracias. ojalá, ojalá no la compren. Claro que sí, no podéis dejar así. Ampi o María José, la que queráis. Hola, buenas, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Ya nos vimos en la presentación y bueno, deciros que pues igual que a mis compañeras me ha gustado muchísimo el libro, me ha parecido súper original en cómo se ha escrito y a ver, yo no quiero fastidiar ni hacer spoiler, diferencio como dos partes, ¿no? Una es la parte de ONS y otra es todo el tema de Madrid con unos personajes rocambolescos que me han encantado. La baronesa me encantó, además me parece una mujer como de otro tiempo, mucho más Total. modernizada, ¿no? Y el tema del tigre, ¿cómo salió eso? El tigre es de Goretti, creo. El de la Casa de las Fieras, Sí, se le ocurrió a Goretti. ¿sí? No, bueno, es que eso es la documentación, vas viendo. Pero la historia del tigre también. Claro, pues era por contarte el hilo. Tú vas viendo todo lo que hay, con lo que puedes jugar, y es verdad que en el Retiro había una casa de fieras
Y con el tornado pensamos que era súper interesante que se hubiera aquello desmoronado y a lo mejor hubiera escapado algún animal. A partir de ahí se nos ocurrió ya la idea del tigre. Y sí, luego la historia del tigre, pues un poco puede tener un paralelismo con el tornado, ¿no? Porque hay como una historia del tornado, una biografía del tornado que la vemos, de alguna manera. Y también vemos en este tigre una biografía. Es un personaje más de estos que ha dicho antes José, que se tienen que enfrentar a quién es, ¿no? Este tigre se tiene que enfrentar a si es una fiera o qué es por dentro, ¿no? Y qué ha hecho el tiempo, también como dijo José antes, qué ha hecho el tiempo con ese tigre ahí encerrado, ¿no? Sí, Ahí pues lo veremos, ¿no? ya te digo, y Cintilla también, Ay, sí, muy la bonito. relación, la amistad que con Dávila, Te cuento, Amparo, que el tigre estuvo a punto de caerse de la novela varias veces, ¿sí? muchas, ¿Por muchas qué? veces. Pues porque, como tú dices, los personajes son un poco, nos pasa siempre, siempre buscamos personajes que sean muy carismáticos, bastante potentes, un poco de cómic. Son personajes muy peculiares en sí mismos, ¿no? Y el tigre nos daba la impresión de que era un poco, no sé, nos daba como miedo de decir, estamos pasándonos metiendo esto aquí. No estuvimos seguros hasta el último segundo. Y de hecho lo preguntamos al editor, a Tony Hill, y no, no, él nos dijo, no, no, a mí me parece bien, me gusta, me gusta. Y por eso se quedó, porque dudábamos si meterlo o no. Ujú. Pues a mí me ha gustado muchísimo, ya te digo, o sea, como, y luego la historia de Ons, son las dos muy duras, pero una como, pues, no sé, muy realista, muy tal, y luego el otro es la aventura, ¿no? Propiamente dicha. Y el poder juntar las dos historias, no sé, me ha parecido una pasada, me ha encantado. Qué bien. Gracias. A ti. Ay, Amparo, tienes como un tornado detrás. Es Sí, verdad. efectivamente, sí. A ver, ahora yo. Y ahora tú, María José. María José también estuvo en la presentación, es nueva, o sea que tú tranquila, ¿eh? Que son Vale, vale. amigos y son como de casa. Sí, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho también porque además me ha servido también para hacer regalos en Navidad, porque regalos que han gustado mucho y, y a ver, ahora con empieza, para mí, en las costumbres de los pueblos, es una solterona y el tornado es el que demuestra la fortaleza que tiene esa mujer, o sea, que tiene la mujer. Es como pasar de las costumbres que había antes, que tenían a la mujer pues para casarse y que no servían para otra cosa, y es un tornado el que hace vernos la fortaleza que tiene esa mujer y todo lo que hace a través por las consecuencias del tornado. Y entonces yo lo que le preguntaría es el sentido que tiene el bastón en Lucrecia, porque no sé si es el apoyo que necesita de un hombre, o eso es lo que a mí no me descolocaba, que siempre iba de un bastón detrás de otro bastón. Entonces, ¿qué significado tiene el bastón en Lucrecia? ¿Gore? Ah, pues has visto una metáfora curiosa en la que no habíamos pensado. Sí que hemos pensado mucho, o sea, esa metáfora la has visto tú. Está. Claro, es verdad que tienes toda la razón, lo estoy pensando ahora. Sí que reflexionamos mucho sobre la situación de la mujer en esa época, porque además nos encontrábamos en la documentación. Por ejemplo, cuando hicimos la boda de Lucrecia, pues al leer todas las palabras que le dice el sacerdote a la mujer cuando se casa, pues eran terribles, ¿no? O sea, como un ritual, pero terrible. Parecía que te quitaban todo, ¿no? Ahí cuando te casabas y tenías como que de pronto subordinarte al marido, bueno. Entonces como que a la vez eso tenía que ser la máxima esperanza de ella. Eso era algo que nos descolocaba un poco al escribir. Nos costó
encontrar eso en Lucrecia, como por qué, porque realmente ella quiere casarse, ¿no? Por otro lado, ella es fuerte, pero tiene esa fantasía de que casarse le solucionará la vida, le solucionará todos los problemas, porque también en esa época la presión social, incluso ahora también sigue ocurriendo, Sí. ¿no? Ah, no tienes novio, no sé qué, pues todavía sigue, imaginemos en esa época, ¿no? Entonces nos costó meternos en esa parte del personaje porque la queríamos fuerte, pero a la vez, claro, por nuestra trama y todo, ella tenía que estar deseando casarse. De hecho, se casa por poderes, que es una cosa muy rara, ¿no? Como que ya estaba muy desesperada por casarse realmente. Sí, sí, Casa sí. con su primo que no lo conoce, o sea, se casa con un hombre por poderes porque ya se casa con quien sea, con un cubo. Entonces, bueno, nos costó conciliar eso. De hecho, llegamos a hacer una cosa curiosa que fue tener una conversación con una chica que conocíamos, pues porque había sido una lectora cero nuestra, que, que nos dijo que ella había siempre deseado casarse, que siempre Sí, había soñado con casarse. Y entonces tuvimos una conversación a propósito para preguntarle qué emociones había ahí, ¿no? Porque para intentar conocer nosotros a Lucrecia, como si hiciéramos una entrevista a una Lucrecia ficticia. Le preguntamos, pues, ¿por qué? ¿Qué querías tanto casarte? ¿Qué significaba para ti? Pues ella nos habló un poco de la seguridad, la fantasía de tener a alguien que te apoye y el hecho de casarse en sí, ¿no? Como una especie de rito que, como tu momento, ¿no? Entonces todo eso lo fuimos tomando notas como si hiciéramos una entrevista científica sí. para intentar encontrar cuáles eran todas esas cosas que tenía Lucrecia dentro, ¿no? Bueno, y lo del Sí, sí. bastón, que está muy bien visto también, María José, sin develar quién le da el bastón, porque es una cosa que me hace gracia y que la gente debe leerla. Hay 3 o 4 momentos en los que aparece alguien que le da un bastón a Lucrecia, como tú bien has dicho, es siempre un bastón rojo, es decir, es el mismo bastón, y viene dado por dos situaciones que a nosotros nos afectaban en ese momento, ¿no? Una es que siempre ocurre en algún momento de transición de Lucrecia. Lucrecia empieza la novela siendo una niña y va a Mm, terminar siendo una mujer de 30 y pico años, ¿no? Que es la que viaja a Madrid. Pues en sí, cada momento que hay una transición de Lucrecia y que se transforma, sí, se necesita un poco de apoyo de alguien, un poco de ayuda en esa sí, transición de niña a adolescente y luego de adolescente a joven, de joven a mujer, de mujer a adulta, en fin. Y en ese momento casi siempre aparece alguien que es o una niña o una chica o una joven o una mujer que le entrega este bastón rojo, ¿no? ya, Eso nos parecía bonito porque era una forma de, bueno, pues nos parecía. Una cosa que nos pasaba con Lucrecia es que le cogimos mucho cariño a medida que la escribimos. Le cogimos mucho cariño y sufrimos mucho por todas las cosas que le van pasando en la novela. Mm, Hubo muchos momentos en los que decíamos, joder, qué mal lo está pasando, ¿no? Este personaje sufre mucho y pese a todo, cómo se resiste a dejarse vencer, ¿no? Cómo mm, sigue luchando y sigue luchando, pero la pobre qué mal lo pasa a veces, qué personaje tan triste, ¿no? Y nos mm, parecía que le hacía falta un bastón, que le hacía falta un poquito de ayuda de para que no le apoyo. fuera tan difícil esta novela. Y cada cierto tiempo le queríamos dar un bastón sobre el que ella pudiera apoyarse, ¿no? Queremos decir que el personaje de Lucrecia, que efectivamente es de los más celebrados que hemos escrito, hemos tardado un año en quitárnoslo de encima, ¿eh? Hemos tardado un año en empezar otra novela, porque no éramos capaces de quitarnos a Lucrecia. Se nos no me había extraña. metido Mm, muy, 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 muy dentro. eh, Así que bueno, pues, esperamos haberte contestado a tus preguntas. Cuesta desprenderse de los personajes, no cuesta. No siempre, pero en este caso fue Ya, demoledor, demoledor. si nos pasa a nosotros que lo recordamos después de eso, y fíjate tú, y recordamos lo mal que lo ha pasado, recordamos, yo es que me la imaginaba corriendo con esos hierros en las piernas, y de verdad yo decía, ay, pobrecita mía, qué mal lo tiene que estar pasando. O sea que tú, no, tú en la novela nos habéis expresado ese dolor, lo hemos sentido nosotros también, ¿sabes? O sea que
toda esa angustia que pasa, todo eso, y es lo bonito de leer la novela, ¿no? Que te sorprenda con esos sentimientos y que digas, jolín, ellos tienen que haberlo pasado también mal escribiéndolo, porque yo lo estoy pasando mal leyéndolo. O sea, que no lo estoy pasando mal, sino que me estoy metiendo tanto en el personaje que me cuesta también. A ver, o sea, que es bonito, pero es bonito, es bonito. Bueno, Rocío, que está ahí muy Sí, callada. estaba esperando mi nombre. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo me pasa con Machus, no os conocía porque sí que es verdad que Pepa, Tere habla un montón de vosotros y por eso os conocía y tenía buenas referencias vuestras, pero yo no había leído nunca una novela vuestra. Con lo cual me ha gustado mucho porque además creo que me ha enganchado a vosotros. Es una novela que es que todo lo que han dicho los compañeros y las compañeras es verdad, ¿no? Pero sobre todo es muy emocionante. O sea, te pone Muy la piel de emocionante. gallina, independientemente que también saber que fue un suceso real hace que sea más emocionante. Pero a mí lo que me llama la atención es que también es una novela bonita. Teniendo un final difícil, siendo una situación difícil, que fue además un hecho real, habéis convertido, para mí, una desgracia en algo bonito, dentro de lo que cabe, ¿no? Y eso es la forma de escribir vuestra. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y veraz, es muy verosímil también, ¿no? Y está muy bien documentado, pero sobre todo que sea atractivo, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que yo creo que si cuentas una tragedia y está bien, pero que si lo haces de forma atractiva está mucho mejor, ¿no? Entonces yo eso, más que una pregunta, era un halago. Porque creo que si me da igual que sea verdad o mentira, porque a mí la novela me ha encantado, ¿no? O sea, que si en vez de un hecho real fuese ficticio, yo creo que lo abordáis. Y tengo más que una pregunta, una curiosidad, porque para mí el personaje de Lucrecia, y estoy de acuerdo con Bea, me encanta. Eh, mm, yo mira que yo no soy muy de... Después cuando alguien me pregunta por una novela tengo que pararme a pensar porque como leemos tanto se nos los mezclamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay nombres que se te quedan, ¿no? Igual que una novela que leímos hace ya un par de años de un autor que se llama Oscar, que me acuerdo que se llamaba Juana, el personaje, ¿no? Y se me ha quedado ahí y no se me olvida. Yo creo que Lucrecia va a seguir el mismo, el mismo derrotero de Juana, que no se me va a olvidar, ¿no? Y yo quería preguntaros, o sea, habéis mostrado un personaje que evoluciona, bueno, los dos evolucionan, en el mismo sentido, pero de distinta forma, ¿no? Pero un personaje que evoluciona bastante, pero desde el silencio, porque no es un personaje muy histriónico, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis conseguido esa evolución y si es lo que queríais? Es decir, hay veces que los autores contáis que los personajes van solos, ¿no? Y yo quería que hiciera tal cosa y al final hizo todo lo otro, ¿no? ¿Es lo que queríais y cómo lo habéis conseguido? ¿More? Ay, ahora, digo, ay, que me he quedado sin... Ay, Wow. digo, ay, que no se ha escuchado Pues con todo lo no, que he no fue dicho. No, no, sola, sí, no, sí, sí. no. Sí, sí, se te ha escuchado perfecto, estaba pensando. Pues digo que no, no fue sola para nada. Realmente hemos rehecho, en este caso ha sido cuestión de trabajo, porque la hemos rehecho mil veces. Era de distinta manera durante mucho tiempo, más, mm, como más buenilla, más niña. Luego le metimos la cojera, que no la tenía al principio. Y entonces descubrimos como una oscuridad en ella. Y luego, bueno, no quiero hacer spoilers, pero empezamos a hacer capas en ella y fuimos encontrando todo lo que tenía detrás. Y también empezamos a investigar en su pasado y salió toda la parte de Ons, porque al principio era más solo la parte de Madrid y el tornado. Y a medida que fuimos explorando el personaje, la parte de Ons tomó cuerpo y vimos que también era la novela, todo el pasado de Lucrecia Entendido. y lo que la había construido, ¿no? Y ahí creció la novela muchísimo, creció con Lucrecia, pero ni muchísimo menos al principio, vamos, que fue, la verdad es que fue puro trabajo, o sea, como si te pones a construir un edificio ladrillo a ladrillo. No vino sola para nada, no, Que está no. muy pensada. Era una novela más sobre el tornado, sobre el suceso en Madrid, las aventuras que vivían, y de pronto ese personaje tenía que crecer, no era suficiente. Era un personaje que era llevado por el tornado, pero no conducía la novela. Tuvimos que hacer un súper break ahí como de pensar qué hacemos
para profundizarla y darle capas y ahí empezó esa construcción y apareció una novela nueva en realidad, ¿no? Como creció hacia adentro. Que siempre podemos ir todo el rato a la metáfora del tornado, ¿no? Que los tornados crecen hacia adentro, ¿no? También. Sí, pues, vamos, yo creo que ha sido un gran acierto y se nota que está trabajado porque incluso la cojera tiene, o el bastón, ¿no? Como decía la compañera, ¿no? Tiene un sentido y le da un sentido al personaje, ¿no? Mm. Así que yo creo que por mi parte, chapo, la verdad, es un novelón. Yo también la he regalado, Arsène, yo también he regalado una esta Navidad de mi sobrina, Muy bien. que lo sepáis. Yo no llegué a la presentación porque me pasó una cosa, me pilló un accidente en la 4 y justo llegué y ya salían mis compañeras de Uy, la casa del libro, pero Pepa me justo. hizo el favor y me lo firmaste. O sea, yo lo tengo firmado. Pero no a llegué, ver si no tenemos llegué. para la siguiente. Sí, sí. Arsène, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal hacen? Muy buenas. Lo primero, pedir perdón por haber llegado un poco tarde. Y nada, daros las gracias. Daros las gracias por hacer otra delicia de libro. No os puedo decir mucho más. A ver, no sé exactamente qué os habrán preguntado mis compañeros de antes. todo. ¿Vosotros qué pretendíais hacer? ¿Qué os interesaba contar más? ¿El hecho histórico o la historia íntima de los personajes? Porque desde luego es una novela de amor y de supervivencia. De Pues amor. eso, como decía Goretti, ha crecido, fue creciendo. Tú partes de... Nosotros teníamos una película de catástrofes. Hay una catástrofe en Madrid, que es el tornado este, y teníamos a un montón de gente que se va a enfrentar a este camino de sur a norte de Madrid y van a ir muriendo uno tras otro como en las pelis de catástrofes, como en Poseidón, como en El Coloso en Llamas. Y esa historia en sí mismo nos parecía atractiva, ¿no? Pero éramos conscientes de que hacía falta lo que decíamos antes del elemento humano, el elemento emocional que te toque por dentro, ¿no? Y entonces tocamos muchas historias. Había un matrimonio que estaba en este grupo, había un amante, había un montón de gente, ¿no? Y todo eso fue cayéndose por el camino. Y fuimos cambiando, cambiando, cambiando. Y también creo que lo dijo alguien, la novela te va pidiendo un poco lo que quiere sacar, ¿no? Lo que quiere hacer. Y los personajes van creciendo con la novela. Y en ese sentido, la novela se fue transformando ella sola, que lo hacíamos nosotros, entiéndeme, pero se fue transformando ella sola en la novela que es hoy, que era muy diferente de la que empezamos. Es decir, nosotros partimos de una aventura pura, una aventura de, pues esto, de divertimento, de una noche a través de Madrid atravesando peligros. Y eso era la novela. No había una historia de amor, no había el conflicto moral y ético, no había la reflexión sobre el pasado, sobre el tiempo. Todo eso fue saliendo poco a poco. Pero también te diría que nos pasa mucho en las novelas cuando las hacemos, ¿no? Que empieza siendo una cosa y como tardamos un año, año y medio en hacerla, pues claro, es mucho tiempo trabajando y van surgiendo capas y capas y capas y la novela va creciendo por suerte, claro, si no, sería una Pues cosa un sí. poco burda. A mí hay un personaje que me llama mucho la atención, ¿vale? Que es el Victorio Arrieta. Y yo os iba a preguntar acerca de lo del arsénico. ¿Eso es verdad? O sea, ¿puede llegar el arsénico a deformar tanto? Mm, Pues cualquiera lo prueba, pero Sí, no, Bueno, evidente. hablamos con Javi, que lo conocéis de a lo mejor de las redes, que es forense, para sí, Ah, todo el sí, tema de las cantidades, le mandamos ahí algún texto. También hablamos con mi hermana, que es médico. Y bueno, a ver, está un poco exagerado, yo creo, porque este es que tal y hombre como nos lo lo... imaginamos hecho polvo, ¿no? Ya Necesitábamos ves, que, que su vida entera se hubiera ido al traste. Pero sí, hombre, el arsénico te puede matar, eso es a la ver, lo que verdad. buscábamos era un término en el que no te matara, pero que te destrozara por dentro. Y ese es- término es lo que pone en la novela, que es cero no sé cuántos miligramos mezclados con no sé qué, todo eso es real. sí, Eh, los médicos con los que hablamos nos decían, hombre, ¿puede ocurrirle eso? Sí. ¿Puede ser que lo mate? También. Pero más allá de eso lo mata seguro y menos de eso no le haría tanto daño. Entonces es, digamos que, una solución plausible la que buscamos, ¿no? Y sí, sí, efectivamente lo que está súper demostrado es que haría un daño neurológico terrible,
le afectarían mil cosas de su cuerpo. Lo que no duraría tantos años como dura Arrieta. Hay De una toda- razón por la que Arrieta dura tantos años y hay que leerse la novela para descubrirla. ¿Y por qué lo hacéis con tantísimo resentimiento? Porque vale, es un error médico, realmente es la causa de un error, Bueno, pero es que él no es consciente de que encima tiene parte de culpa. Claro, hacen, pero tú imagínate, tú vas por la calle y alguien te va a atropellar casi, no te llega a atropellar, ya que lo primero que te sale es Un te insulto. mato. sí, A ver, la supervivencia, a nadie le gusta que alguien venga ni por error o un médico, ¿no? Que te opere mal y te deje, le cogerías odio. Ya, pero es un resentimiento tan grande, porque venganza. sin embargo, a Enrique le dejáis solamente la culpa. Claro, también ahí hay la relación entre ellos dos, porque se ve en la novela un poco, se explora que ellos dos tenían una relación de amistad y nos gustaba mucho también que muchas veces, y a todos nos habrá pasado, donde ha habido mucha amistad o donde ha habido mucho amor, es donde hay más rencor Sí, Es verdad. y más tienes odio al razón. final a veces, ¿no? Precisamente por eso. No tenían una relación fría al principio, ellos habían hecho una relación muy, muy fuerte. Él quería que fuera padrino de su boda. Era una relación ya fraternal, ¿no? No, hombre, la verdad es que le destrozó la vida por completo. Que dices, vale, es normal que tenga tanto resentimiento, ¿no? Pero en el libro, pues cuando lo estás leyendo, dices, madre mía, este hombre, ¿cómo puede tener tanto odio? Me También es imagino. otra manera, todo el rato es como si hiciéramos un poco una melodía sobre el tornado, ¿no? Entonces vamos metiendo distintas Que músicas, tiene que haber un malo malísimo también por ahí. claro, pero No, distintas músicas de sufrimiento, de cosas del pasado que se van abriendo. Pues una de ellas es la del villano. No nos gusta hacer villanos, yo creo que en ninguna de nuestras novelas, villanos que sean ahí malos malísimos y planos, sino siempre nos gusta que sean, que al final los entiendas y hasta simpatices con ellos de alguna manera, ¿no? No sé si con la, este villano, Mm. entre comillas, por no llamarle así villano, que es un nombre, pero sí. bueno, es verdad que va un poco, es contra los protagonistas. Al final yo creo que se le coge, Se le coge con cierto No, cariño. no se le llega a coger manía, ¿eh? No, La no, verdad no. que era, más bien es pena, ¿no? De decir, madre mía. Y realmente te lo planteas y dices, es que pasar por todo eso tiene que ser muy jorobado, muy jorobado. claro, el Así que sufrimiento nos hace a veces malas personas, porque también son todo cosas que nos ocurren cuando estamos enfermos, de pronto empezamos a lo mejor a comportarnos mal, que le pasaba a Rieta con su hermana, ¿no? Con quienes tenemos más cerca, con quienes nos cuidan. sí, la verdad es que Sepe la trataba muy mal, pero bueno. Ujú. Pero bueno, que Pero es yo algo creo que humano porque a ti te duele, te sientes mal y se lo echas al que está más cerca, que no tiene la no, culpa. Pero bueno. es lo que te iba a decir, que normalmente siempre culpabilizamos o le echamos más leña al fuego cuanto más cerca lo tenemos. Y acerca de, ¿habéis hablado algo acerca de de la baronesa? Porque es súper graciosa. Sí. Sí, yo había dicho que es el personaje que más me gusta, que es un personaje que me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí, la verdad es que por lo menos te saca sonrisas Es un dentro personaje que de me todo lo gustaría que hay. escribir una novela para ella. ¿Os habéis basado en alguna serie o habéis utilizado alguna serie para hacer esta novela? Bueno, al principio vimos todas las películas de catástrofes, el Coloso en llamas, el Ya. Poseidón, pero luego ya os hemos dicho pues que no acabó siendo así la novela. Pero bueno, es verdad que sí nos gusta mezclar, como tenemos esta formación o pasado de guionistas, nos La gusta verdad es que mezclar. de todas las maneras el final es espectacular porque te deja con una cara como diciendo, anda, anda. Bueno, pues antes de que Y muchas gracias. A ti, Gracias. antes de que hablemos de ese final, quiero agradeceros una vez más que estéis aquí con nosotros, que hayáis escrito la novela que habéis escrito, que es espectacular. Fue la palabra además que tú dijiste en la presentación, José.
Y es que es verdad, es que es espectacular. Es de las que se recuerdan y es lo bueno, ¿no? Es lo bueno que tú recuerdes un libro y que sea bueno, pues voy a volver a releerlo, porque me ha gustado tanto que voy a volver a releerlo. Y yo no he releído muchos libros en mi vida, pero sí que lo he releído algunos y siempre, siempre he encontrado algo nuevo. Es lo bonito, ¿no? O sea, que no decir, bueno, voy a leer mil libros, no, voy a releer uno que me ha gustado. Yo creo que es de los que tengo ahí en mi mesilla, como se suele decir, para hojearlo o para de vez en cuando abrirlo y decir, qué bonito. Esta es una novela, además, Pepa, diseñada para ser releída, porque cuando la relees vas a Totalmente, descubrir un montón de cosas que se te pasaron por alto y que vas a sí, unir y a entender ah, claro. totalmente. Pero es Y que después eso siempre, un momento, después de haberlo hablado con vosotros, más todavía. Bueno, voy Un a momento, terminar. Pepa, No, ¿puedo no, hacer que voy a una terminar, curiosidad? no, que voy a No. terminar, ¿vale? Voy a terminar, voy a terminar la grabación, pero no os vayáis que seguimos, ¿vale? O sea que, bueno, gracias de nuevo y como siempre, un abrazo enorme Gracias a y nos ti. vemos pronto, Ojalá. totalmente.